que me acompañen a proclamar la palabra de Dios. Colóquese sobre sus pies y está en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. Dice así la escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 14, versículo 22 de los Hechos de los Apóstoles, manifestaba que la iglesia se desanimaba, que la iglesia decaía en momentos específicos, porque era por medio de muchas tribulaciones que íbamos a entrar en el reino de Dios. Y hoy, Señor, no necesitamos ser emocionados, sino vivificados, animados, motivados por tu espíritu para seguir adelante en nuestro proceso de vida. Creemos, pues escrito está, que tu palabra levanta al caído, que tu palabra sana al enfermo, que tu palabra ilumina todo lo que está en oscuridad. Pero ante todo, Señor, tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Dios le ordenó a su pueblo que celebrara perpetuamente ese día que Él los sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Y les dio la orden de que mataran un cordero y que con la sangre del cordero pintaran los dinteles, los postes, porque a medianoche pasaría el espíritu de muerte, al ángel de la muerte, y quitaría la vida a todo primogénito del pueblo de Egipto. Pero las casas donde estuviese la sangre del cordero no entraría la muerte, ¿verdad? Y veíamos que pues que ningún judío ni hebreo había hecho algo merecido para que la muerte no los visitara. Vengan acá, tanto los egipcios como los judíos eran igual de pecadores ante Dios. Pero Pascua traduce, ¿qué traduce Pascua? A ver, los que estuvieron acá: mostrar misericordia, pasar por alto, preservar. Dios dijo: ustedes son mi pueblo, y aunque son igual de pecadores a los otros, solo por mi misericordia pasaré por alto sus pecados, mostraré misericordia hacia ustedes y los preservaré de la muerte. Y la marca era una, ¿cuál? La sangre del cordero. Al día de hoy, esa Pascua, esa fiesta de Pascua, la celebra la iglesia cuando tomamos ¿qué? La Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? ¿Debido a qué? A que ese día, la última Santa Cena que el Señor tomó con sus apóstoles, Jesús celebró esa Pascua y tomó el pan y tomó el vino y dijo: este pan y este vino simbolizan que el paso que ustedes tendrán de la esclavitud espiritual a la libertad eterna, y ese paso es por medio de Él. Por eso cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, estamos celebrando libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son las 3 fiestas que celebraba el pueblo de Israel? ¿Cuál es la primera? Pasach, Pascua. La segunda, Pentecostés, o la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? O la fiesta de las semanas. No, la primera es Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Segunda, Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y tercera, la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Hoy vamos a mirar la segunda fiesta, y es la fiesta del Pentecostés. A ver, tengamos en cuenta algo: es una fiesta judaica.
el Pentecostés no es una fiesta de la iglesia del nuevo pacto, ¿sí? Hay referencia que el apóstol Pablo quería pasar la fiesta del Pentecostés en Éfeso. Ahorita lo vamos a ver, pero no existe referencia bíblica donde diga que la iglesia del nuevo pacto nosotros debemos celebrar el Pentecostés. Por tradición, ¿sí? La denominación católica lo celebra cada año. Y algunas congregaciones de título evangélico también lo hacen, ¿sí? Así que acompáñeme donde habla de Pentecostés. Deuteronomio 16:10. Ahí estamos. Léalo conmigo. Dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces vamos entendiendo algo. En la primera fiesta era la celebración de salir de la esclavitud a la libertad. Entonces Dios le decía: celébrenme que les di libertad. Pero la segunda fiesta era algo. Dios no solo dio libertad, Dios da provisión. Y Dios le está diciendo: celébrenme que no solamente les doy libertad, sino que por mi misericordia, por mi gracia, nunca faltará harina y aceite en tu alacena. Y esa es la promesa del Pentecostés. Nada tiene que ver con lo que se celebra hoy. En la tradición católica, cada año se celebra el Pentecostés como venida del Espíritu Santo. Entonces le dieron la connotación que Pentecostés significa llegada del Espíritu Santo. No, Pentecostés es la fiesta judaica de las semanas. Ahora pongan mucha atención a esto. ¿Cuándo sucede la Pascua? La Pascua sucede en la fiesta anual ¿de qué? La fiesta anual donde Dios le pide al pueblo judío que celebren esa salida. Esa Pascua era especial porque era la única vez al año que Dios se manifestaba al pueblo, ¿sí? Era la fiesta de la expiación, ¿sí? La fiesta propiciatoria donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Era la única vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Degollaban el cordero y él, estando allí, si Dios aceptaba la ofrenda, entonces era un año de paz, era un año de respaldo, era un año de bendición. Si Dios no aceptaba esa ofrenda, el sumo sacerdote caía muerto de insofacto. Él entraba al lugar santísimo con el pie derecho amarrado a un lazo, y si él moría, nadie podía entrar a sacarlo, sino que lo alaban y lo sacaban, ¿verdad? Y ya el pueblo sabía que ese año era un año de pérdida, no había respaldo, iba a ser un año duro. Muy bien, eso sucedía. Eso empezaba, ¿cuándo empezaba eso? Eso empezaba, ¿cuándo? ¿Cuándo empezaba? Viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, y terminaba, ¿cuándo? ¿Cuándo terminaba? ¿Cuándo terminaba? A ver, ¿cuándo empezaba el Shabbat para ellos? Viernes 6 de la tarde. ¿Cuándo terminaba el Shabbat? Sábado 6 de la tarde. ¿Cuándo muere el Señor por horario? Viernes 3 de la tarde. Por eso Herodes y Pilato le dicen: bájenlo antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde no podía haber nadie afuera. Y lo bajan antes de las 6 de la tarde, entre las 3 y las 6, y lo llevan al sepulcro. A las 6 de la tarde están todos guardando el Shabbat, ¿sí? Pasa el sábado 6 de la tarde, y después de las 12 de la noche a la madrugada llegan a buscarlo, porque ya la ley les permitía. Ese era el primer día de la semana. ¿Estamos ahora sí? A partir de ahí, ¿cuándo se celebraba el Pentecostés? Tenían que contar
7 semanas. 7 por 7, 49. ¿Sí? Decía, el siguiente día de las 7 semanas celebrarán Pentecostés. Penta, 5, Pentecostés, 50 días. La fiesta de las 7 semanas después de la Pascua. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces celebraban la Pascua, mataban el cordero, comían el cordero, estaban felices, panes sin levadura, pasaba el Shabbat y el domingo decían, a partir de aquí cuenten 7 semanas. Pasaban las 7 semanas, decía, y un día más, 50, ese día es Pentecostés, me traen lo mejor de sus cosechas. Y llegaban todos con las primicias, Entonces era lo primero que dio el trigo, lo primero que dio el grano, los primogénitos de las ovejas, de las vacas, de los toros, de los corderos. Lo primero que ellos tuvieron de fruto se lo daban al Señor, y con eso garantizaban ¿qué? Con eso garantizaban que el siguiente año Dios les iba a seguir respaldando. Cuidado con esto, ley. Ustedes me dan algo, yo también les doy. Ustedes hacen algo, yo también lo hago. Ley. Usted tiene que hacer algo para que reciba algo. Ley. Si usted trabaja un mes en una empresa, por ley tienen que pagarle. Gracias. Usted no ha hecho nada, yo le doy todo. Esta parte le cuesta mucho a la iglesia entenderla, porque uno lo malinterpretan como hacer lo que quiera, y otros, aún estando en la gracia, tengo que seguir haciendo yo algo para que Él me dé. No. Entonces, en la fiesta del Pentecostés se presentaba al pueblo. Acababan de pasar 50 días de celebrar la Pascua. Se reunían todos en Jerusalén y todos tenían que traer sus primicias, y ofrendaban y compartían y celebraban al Señor. ¿Sí? Se le llamaba también la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Había un nuevo trigo, sacaban los primeros panes de ese nuevo trigo y eran para el Señor, eran en agradecimiento al Señor. Entonces ya les dije, ¿por qué Pentecostés? Porque era la 50º día, ¿sí? 7 semanas después de la fiesta de la Pascua, por eso su nombre. Levítico 23, acompáñenme al libro de Levítico 23, 15 y 16, ahí está. A ver, mire lo que le estoy diciendo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis ¿qué? A ver, vamos a ver si estamos entendiendo. A las 7 semanas y un día ofrecería algo nuevo. Algo nuevo. Jesús, ¿cuándo muere? En la Pascua. Cuando están celebrando que salieron de la esclavitud a la libertad. Pero hay alguien acá, vengan acá. Ellos celebraban con qué pompa la Pascua. Panes sin levadura. Pero entiendan algo, ellos seguían siendo esclavos. Y viene el carpintero, el hijo de María, y el día de la fiesta de la Pascua muere. ¿Muere de qué manera? Escuche, para nosotros hoy es religioso, tradicional, pero ubíquese en esa época. Nadie entendía, poquitos sabían, era algo secreto, era algo revelado por el Espíritu. No era como hoy, que la Semana Santa, que el Domingo de Ramos. No, eso se volvió una religión. En esa época todos estaban celebrando la ley, porque ese pueblo vio a Dios enviar fuego, ese pueblo vio a Dios abrir el mar rojo, y ahora aparece el
bobito ese del hijo de la lavadora de ropa María, el carpintero, diciendo que es Dios. Y viene y muere, ¿sí? Resucita, porque él está diciendo: no quiero más celebraciones de Pascuas, no me maten más corderos, no pan sin levadura, ahora la Pascua soy yo, ¿sí? Y si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuánto tiempo se queda Jesús con ellos? ¿Se queda cuántos? 40 días, pero ya les está hablando el lenguaje del Espíritu, porque ese primer día de la semana Él derrama el Espíritu Santo en ellos. Estoy hablándole de Juan 20, sí, Juan 20, 19. Y derrama el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que venga convicción de pecado. 40 días se quedó con ellos. ¿Cuántos días faltan para el Pentecostés? ¿Cuántos días? 10. Y es cuando Él los lleva a la montaña y les dice: me voy, pero no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, quédense ahí. Y Él es alzado por los ángeles y ellos se quedan mirando al cielo, y vienen los ángeles y dicen: hola bobitos, dejen de mirar para el cielo, ya Dios no está allá, ahora están ustedes, y así como lo vieron irse, así vendrá, ¿cierto? Y se van a un lugar llamado ¿qué? Aposentos altos, porque la ley mandaba que para que ellos oraran debían estar en un lugar alto, mirando a Jerusalén, con 3 posiciones del cuerpo. Ellos tenían que orar o con las manos altas, o arrodillados, o postrados, ventanas abiertas del aposento alto, mirando hacia el templo de Jerusalén. La ley lo ordenaba. Por eso en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde fue llevado Daniel? ¿A dónde fue llevado Daniel? ¿A dónde? ¿A dónde fue llevado Daniel por Nabucodonosor? Porque no se postró ante quién. Ah, bueno, entonces ¿por qué todos se dieron cuenta? Porque se puede haber escondido allá y, ay Dios, no, él tenía que orar conforme a la ley. Y Nabucodonosor dijo: todo aquel que ore a un Dios diferente a esta estatua debe morir. Y como ellos sabían que era judío y que el judío respetaba la ley, Daniel tenía que abrir las ventanas, levantar sus manos y abierta y públicamente orar a Dios mirando a Jerusalén. Y todos llegaron y le dijeron: Nabucodonosor, mire, su consentido le desobedeció. Y dijo Nabucodonosor: no. ¡Plac! Yo pregunto, ¿Daniel fue al horno de fuego? No, él fue llevado al foso de los leones. Entonces Jesús, ya habiendo resucitado y derramado el Espíritu Santo en ellos, les envía que se queden en aposentos altos. ¿Quiénes están en aposentos altos? En primera línea, los apóstoles con María y las mujeres que los acompañaban. Y están orando. Yo pregunto, ¿qué están orando? ¿Qué están orando? Si ya está ahí el Espíritu Santo, ya estuvieron 3 años y medio con todo, que está orando, ya está el Espíritu Santo en ellos, guiándolos en una oración total para ser limpios totalmente de toda iniquidad y poder ser así bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos conectados en la parte histórica? Entonces, muere Jesucristo, resucita, se queda 40 días con los apóstoles, les habla el lenguaje del Espíritu, les dice: no se vayan. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, primero que todo. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca, capítulo 1, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está, ¿cierto? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Que esperasen la promesa del Padre. Pero el Espíritu Santo ya estaba en ellos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús sabía que cuando los iba a bautizar, 10 días después. 10 días después. Pero venga,
aquí hay algo que tenemos que ir entendiendo. Devuélvase una hoja a Juan 20. Devuélvase una hoja. Juan 20. 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí llega el Espíritu Santo, no en Pentecostés. Ve, entonces, si se debería celebrar la fiesta de Pentecostés como llegada del Espíritu Santo, entonces debería celebrarse ¿cuándo? Cuando Él murió y resucitó. Porque el Espíritu Santo llega es cuando Él resucita el primer día de la semana. El domingo sobre la tarde noche, que están asustados y encerrados, ahí sopla el Espíritu Santo. Si vamos a ser bíblicos y celebrar la venida del Espíritu Santo, entonces no se debe celebrar en Pentecostés. Mire cómo están las congregaciones. La multitud de creyentes de título católico celebran Pentecostés como llegada del Espíritu Santo, y no es así. El Espíritu Santo llega el primer día de la semana, cuando Jesús resucita. Entonces, venga, el domingo de Ramos es empezando Semana Santa. El siguiente domingo sería el día en que se celebrase la llegada del Espíritu Santo. El domingo siguiente al domingo de Ramos, bíblicamente debería ser el día que se celebrase la llegada del Espíritu Santo, porque bíblicamente es el día que llegó el Espíritu Santo. ¿Sí? De ahí se le sigue apareciendo varias semanas. ¿A qué vino el Espíritu Santo? 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo el Señor? Suelten toda esa basura que tienen ahí, o se quedarán con ella para siempre. Entonces, la primera manifestación, la primera obra del Espíritu Santo no es que tú hables lenguas. La primera manifestación del Espíritu Santo no es que tú hagas milagros, ni sanidades, ni prodigios. Lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es que llevarlo a que vomite toda esa basura que tiene adentro. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Y yo conozco una cantidad de gente hablando en lenguas llenos de basura por dentro, y con dones y una cantidad de cosas, pero no han tenido un aposento salto. Cuidado, eso es bíblico. Entonces yo ya le podría preguntar a alguien: ¿tú has tenido un aposento salto? ¿Qué es un aposento salto? Eso es tiempo donde el Espíritu Santo lo encierra a uno y le dice: venga para acá y hablamos usted y yo, y hay cositas que hay que dejar en claro. ¿Sí? Eso, todo eso que usted tiene y todo eso que usted manifiesta no es de otros, es usted. Confiésalo. Aposento salto. Está aquí la iglesia. Volvamos a Hechos. Y entonces, estando ahí, ¿sí? Él se va, ellos se quedan mirando al cielo. Y entonces lo primero que hacen los apóstoles antes de empezar a orar es que escogieron al que reemplazara ¿a quién? A Judas, ¿sí? Y después de que le escogieron a Matías, que reemplazó a Judas, empiezan y se encierran 10 días a orar en el Espíritu. ¿Qué hicieron 10 días? Orar en el Espíritu. ¿Que oraron la Torá? No sé. ¿Que oraron la Tanaj? No sé. Solo sé que oraron en el Espíritu, porque ahora el Espíritu Santo está en ellos. Bueno, pero ¿qué oraron? ¿Qué oraron? Listo, la Biblia sí lo dice que oraron. Romanos capítulo 8. La Biblia sí dice que oraron. ¿Qué hicieron 10 días? Mire lo que dice la Biblia que hicieron ellos durante 10 días. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 10 días se rindieron a la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo intercedió por ellos, pidiendo al Padre que ellos fueran libres y limpios de toda iniquidad. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón, en una mente, en una vida llena de iniquidad.
no puede morar el Espíritu Santo. Ahora, cuidado, cuidado. Nadie puede ser bautizado por el Espíritu, ¿sí?, si no ha sido libre de iniquidad. Pero tú puedes obrar en los dones del Espíritu sin haber sido libre de iniquidad. Pedro sanó, Judas sanó, expulsó demonios, predicó y terminó colgado. Ellos obraron en los dones, pero no fue bautizado sino los que perseveraron. Entonces miremos las tres etapas. Los 12 empezaron a creer. Creyeron durante 3 años, estuvieron con la palabra. Luego vino la prueba y hubo 2 que no perseveraron, Pedro y Judas. Al final solo vencieron 11, uno perdió. De esos 11, de esos 12, uno no fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quién? Judas. Los otros 11 sí, junto con las personas que estaban con ellos. ¿Estamos acá? Entonces, la importancia de creer, perseverar para vencer. Sigamos adelante. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? No solo estaban juntos, ya estaba el Espíritu Santo, unidos, unánimes. Estaba el Espíritu Santo con ellos, ¿verdad? Estaba el Espíritu Santo con ellos. Devuélvase un momento al 1:15 de Hechos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran los que estaban para Pentecostés reunidos? Entonces, cuidado con esto. Vengan acá, todo el mundo celebra Pentecostés y que Pentecostés, pero si en realidad fuese así, estos 120 no estaban haciendo lo mismo que todo el pueblo. Se las boto de frente. Ellos no estaban llevando primicias ni ofrendas ni nada a Dios. Ellos estaban encerrados en el Espíritu de Dios. Por ley, todos tenían que estar llevando primicias, ofrendas y lo mejor de la cosecha, los panes, todo lo mejor. Ellos ya habían creído, habían perseverado y estaban venciendo. A ver, permítame, yo creo que por ahí al 8º, 9º día, antes del Pentecostés, las familias de ellos le decían: pero ¿ustedes se volvieron locos? ¿No vio que ese hombre murió? Los van a matar por la ley si ustedes no celebran el Pentecostés. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es sacarnos de las tradiciones, de la religiosidad. No hacemos las cosas porque otros las hagan. No hacemos las cosas porque nos digan. Hacemos las cosas porque el Espíritu Santo nos guía. Por eso la insistencia de este siervo de Dios de decirle a usted: tenga comunión con la palabra para que deje de hacer lo que los hombres dicen que hacen. Si fuera hoy celebración de primicias legal, sería un día de trabajo. Un día de trabajo. Usted hace la contabilidad y si le quiere dar primicias al Señor, dele un día de trabajo. Un día, financieramente. Esos son primicias. Eso no aplica ya a la gracia. No aplica. Pero hay congregaciones actuales en Colombia donde celebran primicias cada mes. Aparte de que le piden el diezmo, la ofrenda, la siembra y no sé qué, usted cada mes tiene que traer primicia y tiene que traer un dinero, ¿verdad? Esa es la ley aplicada en la gracia por gente que no lee la palabra de Dios. Al día de hoy todo debe ser como voluntario, pero pues como yo les decía hace unos días, voluntario no quiere decir de que usted tampoco participe de la visión del Señor aportando algo, voluntario, pero ambos extremos son nocivos. Y dice que están unánimes porque el Espíritu Santo está ahí. Y dice que de repente, diga conmigo de repente, versículo 2,
A ver, este de repente sí que ha sido mal interpretado. Porque la gente dice, de repente va a venir el Espíritu Santo. No, no, no. A ver, 2 puntos, pero hacia atrás. ¿Cuál es el antecedente de ese de repente? 3 años y medio con la palabra. ¿Cuál es el antecedente de ese de repente? Ya estaba el Espíritu Santo en ellos y habían tenido 10 días de aposento alto. 10 días orando en el Espíritu para ser limpios de pecado. Ahí está el antecedente al de repente. Ese no es de repente que, oye, de repente va a venir el Espíritu Santo y ya, y empiece a brincar y a gritar y a hablar lenguas indígenas. No. Para que venga un de repente fueron 3 años y medio en el Espíritu, en la palabra, 40 días escudriñando esa palabra, Jesús enseñándoles ya con el Espíritu, 10 días de clamor por el Espíritu, donde ellos ni sabían porque era el Espíritu Santo quien oraba, y ahí sí vino un de repente. Y dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando habla de lenguas, ¿de qué está hablando? Idiomas. Entiéndalo, idiomas. Inglés, francés, alemán, chino, árabe. Moraban entonces en Jerusalén judíos, póngale cuidado a eso, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propio idioma. Entonces, personas que habían nacido en Facatativá se habían ido a vivir a Francia, a Italia, a Japón, y vinieron para las fiestas de San Pedro. Y en vez del San Pedro fue el Espíritu Santo. Y personas del pueblo que nunca habían salido de ahí empezaron a hablar en francés, en inglés, en italiano y en japonés. Y estos decían, pero si Jorge Gaitán no ha salido de Faca, ¿por qué está hablando en japonés? Y él estaba hablando un japonés perfecto, diciendo, alabado sea el Señor, la salvación ha llegado, este es el derramamiento del Espíritu. Y nadie sabía, y todos dijeron, se volvieron locos porque no entendían, pero no eran las lenguas. Y quiero hablarlo aquí. Esas personas que a veces hablando en lenguas, lo único que hacen es arrabasaca la calaca, alabacacacaca, ababacacacaca, y hace una repetidera, y alabasía, así, No, si tú hablas en lenguas, de pronto no todos la interpretan, pero usted sabe que está hablando un lenguaje desconocido, que usted está interpretando una oración. Ajá. Y si usted está hablando en lenguas, usted va a fluir en un lenguaje desconocido. Si el don es completo, usted lo está interpretando. Si es dentro de la congregación, en una reunión, Pablo dice en Corintios, hable solo uno. Y como es en la congregación, ahí, si es eso del Espíritu Santo, tiene que haber otro que interprete lo que está hablando. Si no, cállense y oren en lenguas. ¿Dónde? En su casa. Entonces le quiero pedir el favor a esas personas que dicen que oran en lenguas, sí, tengamos respeto, háganlo en su casita. Y si lo vamos a hacer en público porque el Espíritu Santo se quiere manifestar, amén, uy, gloria a Dios, hagámoslo, pero que sean lenguas. Sí, no hay una repetición de repetidera que le escucharon a alguien decir una frase y se pegaron con esa frase. Sí, bueno, ustedes han escuchado por ahí. ¿Sí? Qué lindo cuando uno se mete en lo íntimo y empieza a orar lenguas. Yo oro mucho en lenguas, se los digo. Oro muchísimo en lenguas de madrugada. Termino mis salmos, todo ahí calladito. Sé que a veces la mente a veces no me interpreta, pero sé que me estoy edificando espiritualmente. Porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que habla en la lengua que todos entienden, edifica la iglesia. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, el don de lenguas es para la iglesia. Vino en Pentecostés, pero que sea don de lenguas, no calabaza, racacha, yuca.
¿Estamos? Muy bien, seguimos. Y dice que hablaron en sus propias lenguas y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué tremendo! Cuidado, vengan acá. Esto es el milagro grande de algo que sucedió en el capítulo 11 de Génesis. ¿Qué sucedió en el capítulo 11 de Génesis? ¿Quién se acuerda? Babel. ¿Se acuerdan de Babel? Dice que toda la tierra hablaba ¿qué? Una misma lengua. Todos hablaban la misma lengua, pero la hablaron no para adorar a Dios, sino para hacer sus propias cosas. Y dijo Dios: el hombre es bien terco, y si no le meto la mano, estos benditos van a seguir haciendo. Viene, baja, les derrumba la torre, ¿y qué hace? Y les confunde y derrama todas las lenguas del universo. Y ahí todos empiezan a hablar ¿qué? Diferentes lenguas. Aquí, aunque todos empiezan a hablar diferentes lenguas, vuelve la humanidad, sobre todo la iglesia, a hablar el mismo idioma. ¿Cuál? El del Espíritu Santo. Aquí vuelve a unirnos en uno, en Cristo Jesús. Por eso aquellos que tenemos al Espíritu, pues no tenemos diferencias con la posición del otro. Esto es profundo. Muy bien. Ok, sigamos adelante. Mas otros burlándose, las maravillas de Dios. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están borrachos. ¿Están qué? Llenos de cerveza, de aguardiente, de guarapo, de chicha. Claro, porque las fiestas eran para eso. ¿Sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó a la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la ¿qué? Las 9 de la mañana. ¿A qué hora se derramó el Espíritu Santo? A las 9 de la mañana vino el bautismo. ¿A las qué? A las 9, no a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, en medio de una rumba la tremenda. Había papayera por todo lado, cantaban el sanjuanero por todo lado, ¿sí? Había música por todo lado. Eso no le impide al Señor hacer su obra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¡Uy, qué lindo! Empieza a unir la ley con la gracia. A ver, ustedes guardan la ley, pues esto estaba en la ley. ¿Y qué dice Joel? Y en los postreros días, ese día, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijas y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos sonarán sueños. Manifestaciones del Espíritu, ¿cuál es? Profetizar la palabra, hablar la palabra, tener visiones y soñar sueños de Dios. Aquí estas tres cosas son utilizadas por el enemigo para haber confundido y desviado la iglesia. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Manifestación número 1, que ha sido bautizado en el Espíritu Santo: hablas mucho la palabra. Hablas mucho la palabra. La palabra. A ver, profetizar no es adivinar el futuro. Una cosa es el don ministerial profético, el don operacional profético y el don operacional profético. Son 3 dones proféticos. La profecía está en los 3 dones: operacional, dado por el Padre; ministerial, dado por el Hijo; y espiritual, dado por el Espíritu Santo. En el don de profecía espiritual están los dones donde usted puede ver cosas que otros no ven. Pero eso no quiere decir que usted esté profetizando ni sea profeta.
No quiere decir eso. Entonces la gente confunde los dones espirituales con el ministerio profético. Y no es así. ¿Estamos, iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Entonces él está anunciando las manifestaciones del Espíritu. Y dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Wow, 2000 años hace que vino el Espíritu Santo y se cumple hasta el versículo 18. Pero del 19 al 20 está hablando de los últimos tiempos. No se ha cumplido esto. Ya se cumplió del 17 al 19, prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pero 20, el sol se convertirá en tinieblas y las lunas de sangre. ¿Cuántos conocen la enseñanza? Las lunas de sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, cuidado. Este se llama el querigma con K. Querigma, el mensaje fundamental de la iglesia cristiana. Lo dio el apóstol Pedro. Querigma, el mensaje fundamental de la iglesia cristiana. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y retoma la ley. Mire que él les está hablando la realidad de Jesús, les está hablando de lo que está sucediendo en Pentecostés, pero los judíos no aceptan nada que no esté dentro de la ley. Ya les dijo que están hablando en lenguas porque estaba en Joel, ley. Ahora les está diciendo: él resucitó, y vuelve y les trae la ley. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es de Jesús. David no vivió esto porque David murió y estaba enterrado sus huesos. Jesús no quedó en el Hades ni vio corrupción. Y dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve y retoma Pedro. Si se dan cuenta que Pedro es un conocedor de la ley, y ahora coge la ley y la trae a la gracia de Jesucristo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David no sabía que estaba hablando algo. ¿Para quién? Para el futuro. Cuando tú estás en el Espíritu, mira, cuando uno está en el Espíritu verdaderamente, entiende algo. Que hay cosas que uno cree, pero que no las va a ver. Estoy hablando a la iglesia. Hay cosas que yo creo y no las voy a ver. Hay cosas que yo creo y no las voy a ver. Pero vive Jehová, en cuya presencia estamos tú y yo, que lo que Dios dijo sobre nosotros y nuestras generaciones se cumplirá. Y yo no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de una generación que se levanta en santidad para esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Nosotros no nos quedamos con cosas materiales, que mi fe es para conseguir trabajo, que mi fe es para el nombramiento, que mi fe es para el carro. No. Cuando tú estás en el Espíritu, inclusive tiene que venir una prueba de fe donde tú y yo pensábamos que las cosas eran así, y todo empieza a salir al contrario.
y en el fondo, pero muy cerca de ti está la palabra y Él te dice, no tienes permiso de dudar, porque no es a tu manera, es a mi manera. Y usted empieza a ver de que, wow, yo pensaba que esto era así, 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 porque miras los procesos de otros. El proceso es personal. Y Él nos pone a hablar palabras de espíritu que no se van a cumplir en nuestros tiempos. Esto no es para todo el mundo. Esa es la esperanza nuestra. Esa es mi esperanza. ¿Sí? Que verdaderamente pudo uno dejar esa semilla que viene desde David, desde Abraham, Jesús, tú y yo, para generaciones que se van a levantar. Y yo puedo ver algunos de mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos diciendo, pero Señor, ¿y por qué a mí me queda como tan fácil la cosa? Pueda que te vayas sin verlo, pero muchos lo verán, porque pudiste sacrificar y renunciar a algo que otros para ti no quisieron renunciar ni sacrificar. ¿Quién está entendiendo? Ok, siga adelante. Entonces, Pedro les está explicando, ¿sí? Y dice que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está predicando Pedro? Pedro no está predicando prosperidad ni nada. Él está diciendo, ese carpintero sí es el Hijo de Dios. O hablemoslo ahí en ese momento, sí era, el que ustedes mataron, sí era, ¿verdad? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, cuidado, ahora sí está la correcta interpretación de este versículo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era para que lo mataran ahí. Ahí era para que lo acabaran, lo destruyeran. ¿Sí? Al oír esto, ¿qué pasó? ¿Qué hace la palabra del Espíritu? Se compungieron de mente, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Wow, ellos están celebrando el Pentecostés, ellos están con las primicias, están con todo, y dejan a un lado eso y le dicen, por la palabra del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidado, este versículo divide las fiestas y entra la fe. Por eso el título de la enseñanza, fiestas o fe. Ellos dicen, no más fiestas, fe. ¿Por qué? Porque ellos no vieron a Jesús, creyeron por la palabra que están oyendo. Por la palabra que están oyendo. Pero es que en esa época no estaba la Biblia. No había nacido ni la comunidad de Éfeso, ni de Corintios, ni de ninguna comunidad. Pablo no existía. Pablo estaba ya, era como teniente de los romanos. Iba a ascender a capitán para coger a estos a matarlos. Hasta ahora está naciendo esa comunidad del camino. ¿Sí? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué es lo primero que les dice? No, díganlo en griego, porque ahí no están hablando en castellano. ¿Qué les dijo? Metanoia. Cambien su manera de pensar. ¿Sí? Y sumérjanse cada uno de vosotros en la enseñanza de Jesucristo para que sean perdonados los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Fundamentados en esta escritura es que los pentecostales unidos dicen que el bautismo en aguas no debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Cuidado acá. ¿Y ahí qué ordena Pedro? ¿Que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque ahí le estaba hablando al pueblo que no aceptó a Jesucristo.
Él no les puede hablar todavía del Padre y del Espíritu Santo si todavía no han aceptado a Jesucristo. ¿Cómo les iba a hablar del Padre y del Espíritu Santo si el que nos presenta al Padre y al Espíritu Santo es Jesucristo? Entonces Él empieza en orden y les dicen: acepten primero al que mataron, al que ustedes crucificaron, acéptenlo como hijo de Dios, recíbanlo, que ya después Él les enseñará quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Y de una vez se las está botando para que reciban ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. ¿Está aquí la iglesia? Porque para vosotros es la promesa. ¡Ay, qué lindo! Y para vuestros hijos. ¿Y para quién? Y diga: para mí, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, a quien quiera. ¿Quién es el que llama? Él. ¿Estamos, iglesia? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Ok, muy bien. Aquí hay 3,000 niños. No hay registro de cuántos perseveraron en la carne y cuántos vencieron a la madurez. Entonces, en versículos como estos es donde las congregaciones actuales se basan para la multiplicación. Aquí es donde se va. Pero mire, Pedro con un solo discurso añadió a 3,000. ¿Y usted a cuántos ha añadido? Bien, pero es que Pedro duró 3 años con la palabra. ¿Por qué tú no puedes ganarte ni al perrito para Jesús? Porque tú no pasas con la palabra. Yo no sé si hay aquí personas que hayan estado verdaderamente con la palabra. ¿Hay aquí alguien que está con la palabra? ¿En serio? ¿En serio? No, en serio, a ver, te voy a hablar. Cuando uno verdaderamente está con la palabra, tiempo con la palabra, y usted comparte con alguien, en ese momento de usted sale una sabiduría y usted quisiera tener una grabadora ahí para grabarse a sí mismo. Porque usted empieza a hablar y todo el mundo aterrado, y a los 5 minutos usted no se acuerda de nada. Y a los 8 días le dicen: venga, pero es que usted fue lo que nos dijo. Cuando viene del Espíritu, usted no se acuerda de nada. Cuando es de su carne, usted tiene ahí guardado: claro, yo lo dije. Cuando viene del Espíritu, usted no se acuerda, porque es el Espíritu que está edificando la iglesia. Es el Espíritu que está dejando ahí. Entonces, consecuencia de permanecer con la palabra es que, mire, le dice versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. Cuando usted ha pasado tiempo con la palabra y el Espíritu Santo mora en usted, usted no le da pena que hablar, testificar y exhortar a los demás de como el Espíritu quiera. Y lo va a hacer con una sabiduría que nadie puede resistir. ¿Estamos aquí? 42. Y perseveraban en ¿qué? Aquí, miren que estamos viendo algo muy importante con la fiesta de Pentecostés, que hay congregaciones que la celebran y no se nos manda a celebrar. 2, que de ahí nació el bautismo en aguas solo en el nombre de Jesucristo, un error garrafal. Y 3, que ahí es donde nacen los apóstoles a crear sus propias doctrinas. La única doctrina apostólica que nosotros debemos seguir es la de los apóstoles del Cordero. ¿Y quiénes son? Pablo, los evangelios. Pablo, ¿quién más? Pedro, Juan, Santiago y Judas. No más. Tito, Timoteo, Filemón. No más. Esas son la doctrina apostólica que debemos seguir. Esta es la doctrina apostólica que nosotros debemos seguir. No más que la palabra de Dios. 43. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseveraban en la palabra. Hay que estar diciendo que todos los días ellos recibían la palabra apostólica. ¿Usted sí está recibiendo la palabra apostólica a diario? Aló. ¿Sí está leyendo las cartas de Pablo? Por ejemplo, la vida del ministro, del siervo. Hay que leer Timoteo, Tito.
las dos cartas de Timoteo y de Tito, cómo debe vivir y actuar un siervo de Dios, ¿sí? Y dice que ellos perseveraban en esa doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A diario estaban con la palabra, a diario compartían, a diario partían el pan y a diario oraban. La iglesia original, la iglesia primitiva. 43. Y sobrevino temor a toda persona. Hoy, consecuencia del Espíritu Santo, vino temor de Dios, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuidado, hechos de los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Recuerdan por qué el Señor tuvo que levantar a Pablo? Para corregir doctrina. Entonces, hoy en día, las personas que tienen título de apóstoles dicen que todo aquel que haga milagros y señales y prodigios es apóstol. Que el que va y que forma comunidades es apóstol. Entonces, respecto a esto, sí, al Pentecostés, a la llegada del bautismo del Espíritu Santo, dicen que los apóstoles son los que hacen señales. Venga para acá, por favor. Acompáñeme a la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos aquí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuidado, han pasado ya muchos años. Ya la iglesia dejó de ser niña. Ahí, en eso es la niñez de la iglesia. Hay dones, milagros, sanidades, prodigios, todo el mundo feliz. Cuando empieza a meterlos en la carne y en la madurez, cuando muere Esteban y los esparce y tienen que enfrentarse. ¿Ustedes han leído la Biblia, sí o no? Los agarrones que tuvieron los apóstoles entre ellos, se han leído y tuvieron una discusión nada sencilla, casi se iban a las trompadas, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque estaban creciendo en el proceso. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces, últimos tiempos, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, no todo el que hace milagros, señales y prodigios es apóstol de Jesucristo. Puede ser un apóstol de Satanás. ¿Estamos aquí? Ok, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la palabra para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Pero no hay por ahí muchos diciendo es que Dios quiere que todos se salven. Sí, y entonces se contradice la palabra. La palabra no se contradice, hay que tener el espíritu para interpretarla. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la palabra. Cuidado, en la palabra creen muchos. Interpretarla correctamente, la iglesia. El que creyendo en la palabra no la interpreta correctamente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Esto a muchos religiosos no les gusta. Dios dice, condénenlo. Que se condene. ¿Cómo va a coger mi palabra para plata? Que solo dinero y milagros y prodigios. ¿Cómo va a coger mi fe solo para las cosas materiales? Y que crea y prosperidad y visiones y que proyecte y que visualice y que usted pueda tener el negocio que quiera. Y que sí, usted puede hacer lo que quiera, pero la esencia de la fe no es eso. La esencia de la fe es la salvación. La esencia de la fe es la vida del Espíritu. ¿Sí? 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a fin de que sea,
12, a fin de que sean condenados todos los que no quieren la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Volvamos a Hechos de los Apóstoles rápidamente. Entonces, en esa fiesta judaica del Pentecostés sucedió todo esto. Nace esa primera congregación, los apóstoles han sido sumergidos y dice, todos los que habían creído estaban justos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y léalo toda la iglesia, 1, 2, 3. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo deja claro la palabra, los que habían de ser salvos. Por eso, ¿cuál es el interés de muchas personas? Hablemoslo con claridad. Faca tativá para Cristo. No toda faca es para Cristo. Así de sencillo. O uno habla la palabra con claridad o la habla con claridad. Y se la voy a hablar de frente, entonces ya no faca. Mi barrio para Cristo. No todos los de su barrio son para Cristo. Mi cuadra para Cristo. No todos los de su cuadra son para Cristo. Ahora sí me le meto al rancho. Mi casa para Cristo. Mi casa. La palabra se tiene que cumplir. Si usted en realidad entró en el reino de los cielos, toda su casa es salva. Si entró. Y si entró, a usted ya no le afana lo que está sucediendo con los demás. Ahí está la niñez y la carne. Un maduro espiritual, vas para allá. Que mire, ¿por qué? Porque si se pone a mirar, se salió él y tumbó a los otros que ni siquiera saben para dónde hay que mirar. Estrategia número 1 del enemigo a través de la niñez, de la inmadurez y de la carne es ponerle a mirar la realidad de la familia. Que el hijo en las drogas, que el esto, que el marido borracho, que cuando usted entra, la familia le dice, se volvió loco, loca. Porque es que usted en lo secreto no deja de tener una oración en el espíritu. Orar en el espíritu. Pero en la realidad es como si a usted ya no le importara nadie. ¿Por qué? Porque las personas con las que usted está tratando a su entorno no han nacido de nuevo. Están en la carne, están en el mundo. Se lo digo de frente, son sus enemigos. Son sus enemigos. Y cuando usted empieza a mirarlos a ellos con sentimientos, ¡ay! El que sabemos no tiene misericordia ni compasión para darle por donde a usted no le gusta que le dé. Y le da bien duro. ¿Sí? Por eso una mujer sabia que edifica su casa no mira su hogar, ni su esposo, ni sus hijos con bobadas, ni con nada. Vas para allá. Tú dijiste que son salvos. Y cuando entran en el espíritu y hablan con el Señor, ay Señor, ay, que hoy no tome, Señor, que hoy no sabe. Que haga lo que quiera aquí en el mundo. Ya está sentado en el tercer cielo contigo. ¡Punto! Ay, que mire que acabaron de cogerlo preso. Allá le mandaré la Biblia que no quiso leer aquí. Que está en el hospital. Allá le voy a leer la Biblia que no quiso leer aquí. Que está ahí. ¿Aló? Esa es la vida del Espíritu. Ahora, mientras tanto, ¿usted qué está haciendo? Sirviéndole a Él. ¿Está qué? Sirviéndole a Él, trabajando para Él, en su diario vivir, en su trabajo, ¿sí? Una cosa es quebrantarse en el espíritu por convicción de pecado. Por mi pecado sí debe haber un quebrantamiento y un dolor. Pero que usted le siga llorando a Satanás, no. Y segundo, cuidado con esto. Cuidado con esos espíritus jezabélicos, espíritus inmundos que vienen ahí a montar show.
y a victimizarse. Y que, uy. Y entonces usted va en un proceso donde no sabe si es un niño, un carnal o qué, y no entiende Dios, y viene el otro y le dice, a ver, ¿dónde está su Dios? ¿Cuál es su proceso? Y si usted no sabe manejar eso, lo envuelve, mi hermano. Se ata usted y les está robando tiempo de bendición a ellos. No puede dejarse manipular. Por eso la vida del Espíritu. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted no le asusta nada. Me voy a morir. ¿De qué color quiere el ataúd? Así de sencillo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué quiere? Todos nos vamos a morir. ¿Que me voy a divorciar? ¿Qué coge? ¿El primer piso o el segundo? Hable. Aló. Y si usted le creyó a la palabra, lo que Dios une, lo que Dios unió, pues deje que Satanás hable bobadas a través de alguien que todavía no ha creído ni quiere hablar la palabra. El problema es cuando usted le entra a hablarle a los demás el lenguaje que no es del Espíritu. Hable el lenguaje del Espíritu. Y a veces con esos manipuladores, a veces no. Es necesario ser ¿qué? Fuertecitos. Ay, ¿qué testimonio está dando? Pues ¿qué testimonio podré dar? Para donde mire va a mirar su carne. Aló. Esas personas que le dicen a usted, ay, pero es que usted no da testimonio. Pues si es que usted está en la carne, para donde usted mire lo que va a ver es carne, no espíritu. De esas personas que se esfuerzan por darle testimonio al otro, viva la vida. Porque es que hay gente que se mete en un caparazón, que se vuelven esclavos del otro. Ay, ¿cómo lo miro? ¿Cómo le hablo? Porque es que lo tengo que ganar para el Señor, porque es que el pastor tiene que ver. No, no, no. Es Dios quien está viendo. Es Dios quien está viendo y usted tiene que estar parado y parada en la palabra. ¿Estamos? Por eso ya no son fiestas. ¿Es qué? Fe. No más fiestas, es fe. Fe en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Mire, Pablo en su ministerio mencionó 2 veces que celebró el Pentecostés. Hechos 20:16, ubícamelo ahí. Hechos 20:16. Mire lo que dice. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, oiga, la iglesia ya existe y Pablo sigue celebrando el día de Pentecostés. ¿Dónde lo está celebrando? Jerusalén. Pablo sigue en la transición del judaísmo a la iglesia de la gracia, practica aún fiestas judaicas, pero nosotros no debemos celebrar Pentecostés. Es una fiesta judaica. Cuidado, Corintios 16:8. Primera de Corintios 16:8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés. Yo pregunto, ¿Pablo estuvo en la fiesta del Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo? No. Estaban 120. ¿Dentro de esos 120 estaba Pablo? No. Todavía no lo había llamado. Estamos en el capítulo 2. A Saulo lo llamó en el capítulo 9. Falta que maten a Esteban. Y ahí cuando matan a Esteban, ¿quién está cuidando la ropa de Esteban? Saulo, el jovencito. Él no estuvo. Entonces dése cuenta que Saulo es el vivo ejemplo de la transición de judaísmo a la gracia. Se dan cuenta que cuando antes de que encarcelen a Pablo, él llega de todos lados donde ya le profetizaron que iba a ser encarcelado y todo lo que le iba a pasar, y llega donde los apóstoles y le dicen: hermano, esto está caliente porque usted revolucionó todo. Hágame un favor, coja a 5 de estos que no se han purificado, págueles el ritual de la purificación, purifíquese con ellos para que todos se den cuenta que usted sí guarda las fiestas judaicas. Oiga, la iglesia guardando fiestas judaicas, llenos del Espíritu, pero todavía les tocaba por prudencia que asistir al matrimonio, al bautismo, a las novenas,
a la Semana Santa, al San Pedro, pero no a emborracharse. Vaya, 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 así está todo, pero no se comporte como todos. Vaya a todo, pero no actúe como todos. Vaya a todo lugar, pero no haga lo que todos hacen en esos lugares. ¿Aló? Usted puede ir a todo lugar, tiene esa libertad, nadie nos la puede robar. Pero esa libertad no me lleva a que yo haga lo que todos hacen. Usted puede ir una noche del 24 de diciembre, pero no se ponga a llorar a las 12 de la noche cuando nace el niño. Usted puede estar ahí orando, dando testimonio, compartiendo. ¿Estamos, iglesia? Entonces Pablo dio testimonio que celebraban las fiestas judaicas, pero no lo manda a la iglesia. ¿Sí? No lo manda a la iglesia. Mire, el Pentecostés es no una fiesta. Pentecostés hoy es un estilo de vida. Pentecostés es un proceso de madurez. ¿Quieren verlo? Ok. Capítulo 2 otra vez de Hechos, versículo 37. El Pentecostés es un proceso. Capítulo 2 de Hechos, versículo 37. Miren lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. El arrepentimiento no es un suceso ni una fiesta, es un proceso. Cambien su manera de pensar. Cuidado. Mire lo que es un Pentecostés. Esto sucede en la fiesta Pentecostés. Aquí ya van a ser como las 10:30 o 11 de la mañana, ¿verdad? El culto empezó ese día a las 9. Ya van como las 11 de la mañana. ¿Sí? Y les dice: arrepiéntanse, sumérjanse, crean en Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificó y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora sí, proceso. ¿Y qué? Creyeron y empezaron a ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Compartían a diario el pan y se reunían ¿para qué? Para orar la palabra de Dios. Pentecostés no es una fiesta, es una vida de fe donde todos en el nombre de Cristo Jesús compartimos un estilo de vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Colóquese sobre sus pies, por favor. Colóquese sobre sus pies. Pashak, Pascua, 50ª, Pentecostés. ¿Quedó claro que el Pentecostés es una fiesta judaica y que el Pashak es una fiesta judaica? El Pentecostés se da en nuestras vidas cuando hay un nacimiento nuevo. Cierra tus ojos, iglesia. Yo quiero direccionarte en esta mañana por la guianza del Espíritu Santo que mora en mi vida, para que tú seas redarguido en este momento de cuántas fiestas, creencias, tradiciones tú sigues celebrando, pensando que son parte de tu fe. Yo te hablo de fiestas religiosas. ¿Cuántas fiestas aún celebras tú? ¿Qué estás celebrando? ¿La Semana Santa? ¿La Navidad? Los días que la tradición católico romana ha impuesto a nivel gubernamental, donde a voz populi se celebra que el día de San José
que el día de María, que el día de una cosa y de la otra. Hablo a aquellos que de una u otra manera están celebrando esas fiestas. En el nombre de Jesús quiero direccionarte a que renuncies ahora mismo a la práctica de esas fiestas religiosas. Las personas que creen que es en un lugar y llaman templo a un lugar, ¿sí?, a una ciudad específica o a una persona, renuncien a todo aquello en el nombre de Jesús. Aún cosas que muchos creyentes con título de evangélicos han impuesto como fiestas, como celebraciones para el Señor. Que el Espíritu Santo ilumine a toda la congregación, a toda la comunidad, y todo eso que estás celebrando para Él, en el nombre de Jesús, renuncia ahora mismo. Renuncia en el nombre de Jesús. ¿Sí? El bautismo de niños, ¿sí? El pensar que solo con sumergirse en agua ya usted está bautizado. No, hay que sumergirse en aguas, pero también en la palabra, ¿verdad? Y aquellos que han tomado la Santa Cena como algo dogmático, algo sobrenatural. La Santa Cena simplemente es recordar que Él hace 2000 años tuvo misericordia de mi vida, de mi casa, y que pasó por alto todos mis pecados. Y ahora sí quiero hablarle a todos, míreme a los ojos. La tradición más tremenda, la gente que piensa que por venir aquí un domingo ya le están cumpliendo a Dios. A usted que piensa que por venir un domingo le está cumpliendo a Dios, está fuera de tono. Porque el verdadero cumplimiento y servicio a Dios, la verdadera Pascua y Pentecostés es afuera. Pero Pablo lo dejó dicho en Hebreos, sin dejar de: el que ha sido libre de la esclavitud y tiene el Espíritu Santo de Dios en él, se congrega no como tradición ni ritual, ni como carga,